Continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al ingeniero César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a la revista, ingeniero. Buenos días, Michelle, muchas gracias. Don Julio, Carlos y a todo el staff de la revista, que realmente es mi casa, me siento en mi casa porque crecí viendo a mi madre aquí en todos los espacios. Bien, vamos a decir y agradecer por todo el material que nos envió la Fundación sobre todas las revistas y los libros de la Fundación Global. Ingeniero, iniciemos con esto. Todos los partidos políticos han anunciado ya la conformación y la cantidad de su padrón electoral. Háblenos de este proceso, cómo culminó. Parece que la Fuerza del Pueblo, según vimos, ya terminó el primer proceso de recolección de firmas. ¿Y cómo es el componente de esto? Bien, no solamente en el tema del padrón. La Fuerza del Pueblo, como hemos visto, desde su fundación o desde el inicio de su formación en octubre del 2019, el 20 de octubre del 2019 para ser más específico, iniciamos un proceso de construcción del partido. Primero, nuestro Congreso Constitutivo, inmediatamente después de las elecciones de julio del año 2020, nuestro Congreso Constitutivo, porque recordar que la Fuerza del Pueblo surge de la fusión de la corriente, o aquellos que salimos del PLD con el doctor Leonel Fernández y la plataforma político-jurídica del PTD. Ahí hacemos nuestro Congreso Constitutivo donde realmente se define qué tipo de partido vamos a hacer, cuál es la línea organizativa, cuáles son las declaraciones de principio, etcétera. Es decir, todo vamos a decir, la estructura que necesita un partido político. Concluido esto, se fueron a dos mesas de trabajo donde se establecieron ya los estatutos y de manera clara cada una de las líneas de acción, y fueron casualmente recientemente aprobadas en una asamblea general especial de nuestra dirección central. Todo esto ya legalmente constituido, además de que en todo este proceso de estos 2 años hemos estado adheriendo adeptos al partido, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, gente como nosotros que venimos de allá, pero sí de otras fuerzas políticas y más importante para nosotros, de la sociedad civil y del empresariado. Mucha gente que nunca ha participado en política que ha querido estar. Con todo esto, ya nuestro partido está prácticamente listo para la segunda etapa. Y obedeciendo la ley de partidos políticos y de régimen electoral, en la pasada semana, el pasado miércoles, entregamos nuestro padrón. Y nuestro padrón es muy interesante porque nuestro partido se aprobó afiliar de 3 formas. La tradicional, que se hace en política, que es la territorial, es decir... Ustedes llevaron un padrón de 1 millón de personas. En este caso lo llevamos de 650,000 personas, el que está depositado en la Junta. El objetivo es 1 millón, que lo cumpliremos, pienso que no vamos a tardar como muy lejos en marzo del año que viene. Entonces te decía, nuestro partido afilia personas en el territorio, es decir, el que está en Cristo Rey, el que está en Santiago. Esa es la afiliación tradicional de la política. Tenemos la temática o sectorial, que es, por ejemplo, los médicos, los ingenieros, los abogados, el sector agropecuario, que se afilian por los temas por los sectores. Y la más moderna, y diría yo, la de más impacto, que es la digital. La digital te permite, si estás en España y tienes un simpatizante, que se afilie al partido. Y tienen capacidad de comprobación, o sea, de que este miembro que se inscribe de manera digital sea real y se pueda involucrar en las actividades de un partido y realmente uno decir que cuenta con ese voto. Además ahora con temas de duplicidad, de que yo creo que tú no puedes tener 2 padrones ya como antes. Interesante pregunta, Michelle, esta. Y por supuesto, lo primero es que nuestro sistema es totalmente digital. Y lo primero que se hace cuando una persona se inscribe, que debe dar su cédula, es cruzar la cédula con el padrón de la Junta Central. Y se verifica que es la persona. Luego hay una serie de informaciones como correo electrónico, número de teléfono, y generalmente ya la gente se afilia en la política por que simpatiza con alguien, que conoce a alguien, alguien lo invita, y entonces hay un vínculo directo. Y un aporte de los nuevos tiempos de la política son las redes sociales. Se vinculan también a nuestra plataforma de software
del partido, las redes sociales de la persona, es decir, que tienes múltiples elementos que permiten verificar la veracidad de la participación y la afiliación de ese ciudadano o ciudadana. Que ya no puede estar en ningún caso en No, dos. automáticamente, por ejemplo, cuando ahora depositamos nosotros en la Junta nuestro padrón y la Junta lo cruce con los de los más partidos, el que está primero en un partido no entra en el otro. no entra en el otro, automáticamente. Es que el nuevo tumba el viejo. 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 Ok. O sea que si había una persona que estaba inscrito, por ejemplo, en el PLD y se inscribió en la Por ejemplo, Fuerza yo del te Pueblo. pongo un caso, en el caso mío particular. Yo estaba inscrito en el PLD, pero el PLD nunca me sacó de su padrón. Ahora, cuando entro en el padrón de la Fuerza del Pueblo, automáticamente quedo fuera del PLD. Es así que funciona según la nueva ley 3318. Bien, ¿cuál es la siguiente fase posterior a este proceso y sobre todo ahora en el 2022? ¿Qué va a hacer la Fuerza del Pueblo? Este año ¿Proceso de evaluación de candidatos ya? Todavía este año que viene el presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, lo ha denominado como el año de la consolidación. Recuerda que hice un breve preámbulo desde el octubre del 19 a la fecha, como hemos venido. Ahora vamos a consolidar lo que tenemos, a consolidar nuestras estructuras provinciales y regionales, municipales, llegar al más del 1.000.000 de nuestro padrón y consolidar eso de cara ya al 23, que ahí sí iniciaremos ya a identificar los liderazgos locales de cara a las candidaturas. No descarto que ya a final del año próximo ya se estén identificando esos líderes porque sobre todo las elecciones municipales son en febrero, no son en mayo, entonces esas elecciones se deben trabajar primero y así lo haremos el próximo año, Dios mediante. ¿Usted entiende que este proceso va a continuar de elecciones separadas o que los partidos políticos van a hacer un esfuerzo por unificarla para el próximo, viendo la experiencia de ahora? Bueno, ambas leyes, tanto la 3318 como la 1519 de reforma, perdón, de régimen electoral, van a ser sometidas a una revisión. Yo espero que eso sea uno de los temas que se trate en estas revisiones, pero lo más importante en esta revisión es que todos los partidos puedan participar y den su opinión. Y también la sociedad civil, porque es parte importante del proceso electoral en el país. Y no ocurre lo que ocurrió en el 18, que por el interés de un sector político se cocinaron ambas leyes en ese momento. Sí, dentro de las funciones de esa comisión política está lo que es la definición de las líneas a seguir por parte de los legisladores que tiene Fuerza del Pueblo, tomando en cuenta que hay muchos proyectos que se espera su aprobación todavía antes de finalizar el año. Es correcto. De hecho, hay una... ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, la prioridad, como te mencioné, consolidar el partido, sí. Seguir haciendo una construcción inteligente, una oposición inteligente al gobierno, como hemos venido haciendo durante toda la pandemia. Todas nuestras secretarías del partido han estado de manera clara y vamos a decir muy moderada, haciéndole aportes al gobierno. La Secretaría de Salud en la crisis de la pandemia lo hizo no solamente con el tema del COVID, sino también con la vacuna. Nuestra Secretaría de Economía haciéndole sugerencias de los modelos económicos a seguir en casos de pandemia o en crisis como esta. Nuestra Secretaría de Infraestructura, por igual de asuntos haitianos, en el caso de Haití, de asuntos laborales con el tema de las desvinculaciones de la gente. Es decir, nuestro partido ha estado en una línea política clara de lo que se necesita hacer. Sí. Y como dije, haciendo una oposición prudente. Sí. Porque en medio de una pandemia, la pandemia no la trajo el gobierno, no la compró Luis, sino que es un tema global y la Fuerza del Pueblo, desde ese punto de vista, ha hecho sus aportes. Así lo seguiremos haciendo, obviamente. Cuando hayan errores, como los ha habido en el gobierno, lo estaremos señalando. Claro. Y de cara a un proceso electoral, obviamente esta posición no será tan moderada, va a ser un poquito, vamos a decir, más agresiva. Claro. Pero recientemente también el presidente Fernández no solo ha hecho propuestas con el tema de Haití, yo no hablo de oposición, propuestas, sino también se ha vinculado en otras áreas. Claro, de hecho, en el área por ejemplo, de infraestructuras, hoy vemos que el gobierno anuncia varias soluciones para la movilidad y el tránsito en el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago, y yo te diría, no voy a utilizar la palabra copy-paste, pero es un modelo muy, muy similar al que nosotros propusimos en la campaña.
un metro ligero y un metro de cercanías en el Gran Santo Domingo. Eso lo propuso el presidente Fernández, no solamente en campaña, sino ahora cuando se agudiza la crisis del tránsito. Y también el monorriel en Santiago también es un proyecto que el presidente Fernández presentó. La solución o la posible solución a la pandemia o a la crisis económica post pandemia, el presidente ha dicho y nuestro partido ha reiterado en varias ocasiones que no es un problema local, es un problema global. Ya vemos como el presidente Abinader, en el caso de Haití y en el propio caso del COVID. Y la propuesta que le iba a decir, que esta propuesta de que yo creo que es válido, ojalá y podamos no esperar, que es la de poder renegociar el Tratado de Libre Comercio. Importantísimo. El presidente lo mencionó la semana pasada en el marco de una visita a la provincia de María Trinidad Sánchez con el tema del arroz. Y ha sido así. Fíjate cómo ahora el presidente ya está buscando aliados, el presidente de la República, para el tema de Haití, con Costa Rica y Panamá. Es necesario buscar un conglomerado que asuma estos temas. En el caso económico, si no hay una ayuda de las instituciones financieras globales, va a ser difícil salir de la crisis. Lamentablemente no se aprobó, no se puso en marcha una reforma fiscal este año, ni de cara al año que viene. Vamos a tener dificultades económicas, evidentemente. Y no sé cómo se anuncian y se mantiene anunciando el gobierno tantos proyectos de infraestructura que comprometen mucho más la poca inversión de capital que pueda tener el presupuesto del año que viene. Es decir, que la Fuerza del Pueblo tiene clara esa visión de qué hay que hacer y cómo hacerlo, pero pienso que lo haremos ya en el 2024, cuando retornemos al poder. Un experimento que fue las elecciones separadas en el 2020 acabó en un trauma, ¿verdad? Pero era un anhelo del pueblo dominicano de que las elecciones fueran separadas, las municipales de las presidenciales. ¿Cuál es la posición concreta de la Fuerza del Pueblo y de su líder, el doctor Leonel Fernández, en cuanto a las elecciones separadas? ¿Qué fue lo que se cocinó que creó el problema en el 2020? Bueno, realmente recordemos que la división de las elecciones se origina en la reforma constitucional del año 94. De hecho, fue una propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez. Luego, por diferencia de criterio, vuelven y se unifican y se separan las municipales de las congresuales y presidenciales por asunto de 3 meses, básicamente. Las dificultades tuvieron, y sabemos que fue en el tema del voto electrónico, que ocurrieron. Como te decía, la Fuerza del Pueblo está a la espera de que se convoque, de que a través de la Junta Central Electoral, que es que ha depositado una solicitud de reforma y modificación a las leyes electorales, que se convoque a los partidos políticos y ahí entonces nosotros, en cada punto que se trate, haremos una posición clara de cada una de ellas. No quisiera, Michelle, dejar de este importante espacio de hablar primero de lo que ocurrió esta semana con el doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo. Hemos estado recorriendo el país en los tradicionales encuentros navideños de la dirigencia del partido con el partido. Pero en María Trinidad Sánchez estuvo bien eso. En toda la provincia ha estado muy bien. Ahora hicimos encuentros regionales desde la semana pasada, desde el jueves particularmente, en todas las 14 provincias del Cibao, concentrándonos en Valverde, en Santiago, en la línea noroeste, Montecristi y Santiago Rodríguez. En todas se hicieron encuentros navideños y se hicieron los tradicionales entregas de regalos o canastas navideñas que el presidente ha hecho durante los últimos 20 años. Pero en este caso, una modalidad nueva, por el tema del COVID, entregándoselo a instituciones benéficas, tanto asilos como iglesias, como orfanatos. Es decir, no se hizo el contacto directo con la gente, sino a través de instituciones. Una modalidad nueva, moderna, que ha cambiado el estilo, pero siempre el presidente y el partido llegándole a la gente. Y ¿Dónde fueron? Fuimos a todo el Cibao, Valverde, Santiago. ¿Qué tipo de instituciones impactaron? Asilos de ancianos, iglesias, ¿cómo se llama esto? Orfanatos, entre otros. Todo ONGs, es decir, instituciones no gubernamentales, donde le entregamos la caja y ellos a su vez las iban a entregar. Se hizo entrega simbólica y de verdad para no perder esa tradición, y además de que estas instituciones garantizan que esa ayuda llegue a sectores de los más vulnerables. Sí. Ya la Fuerza del Pueblo tiene
presencia efectiva en cada uno de los municipios del país? Por supuesto, tenemos en las 32 provincias direcciones provinciales, municipales y de distritos municipales. Es decir, en todos los rincones del país tenemos nuestra estructura, nuestra dirección central, también a nivel no solamente nacional, sino en nuestra diáspora, y también la dirección política del partido, totalmente conformada. Estamos sencillamente de cara a la consolidación de lo que ya tenemos y, por supuesto, de cara al próximo torneo electoral del año 2024. Importante, Michelle, un tema que casualmente escribimos hoy en el Nuevo Diario, que ustedes han hablado mucho aquí, y es el tema del peaje sombra. No quisiera irme sin brevemente conversáramos sobre eso, precisamente viendo que estamos en un gobierno que apuesta mucho al modelo de alianza público-privada, que es el tema del peaje sombra. Y de la forma que nosotros lo vemos, el peaje sombra tiene... Por fin, el peaje se aprobó en el gobierno de Leonel o en el de Hipólito. En el de Hipólito. Y la figura de la inclusión de que no de peaje sombra, sino de que se pagara una diferencia en el caso de que no cubriera el peaje, ¿se incluyó fue en el 2008? No, se incluyó en el gobierno, en el contrato original que firma el ingeniero Hipólito Mejía. Entonces, ¿por qué le pegan eso al gobierno de Fernández? Bueno, porque han politizado el proyecto y yo quiero más que nada que la gente conozca de qué se trata. Cuando un gobierno contrata un proyecto en alianza público-privada, sencillamente porque no tiene los recursos suficientes para hacer el proyecto. Y se apoya en un modelo que se denominó originalmente en los años 80 iniciativa privada. Esto inició en Londres, luego concesión, y ahora tenemos hasta una ley que abarca esto, que es la 4720 sobre alianza público-privada. Y es sencillamente donde el sector privado pone el capital, una empresa con mucha experiencia y tecnología hace la obra, y luego entonces en una concesión, un modelo de concesión de 25 o 30 años, recupera la inversión. Eso es sencillamente una obra. ¿Qué ocurre? Cuando diseñas un proyecto, cuando eliges un proyecto de alianza público-privada, haces proyecciones de lo que puede ocurrir. Y en el caso de la autopista Juan Pablo II, o mejor conocida como carretera de Samaná, se hace una proyección. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que se anhela es la explosión turística de Samaná. Y si dices, bueno, si tengo 1000 habitaciones en Samaná y le hago carretera, le hago aeropuerto, entiendo que en 10 años Samaná debe aumentar en un 10, un 15, un 20% su capacidad hotelera. Eso va a implicar nuevos negocios, el sector financiero también se impulse. Pero ¿qué ocurre? Esto no pasó. Cuando el presidente Fernández llega, está todo contratado, ya listo para iniciar este proyecto en el 2004, y lo inicia. Pero nos damos cuenta, se da cuenta el Estado, que con los 105 kilómetros del cruce de las Américas a Rincón de Molinillos no era suficiente. No era suficiente porque no llegabas a ningún lado. Tenías que llegar a Samaná, tenías que llegar a Las Terrenas. Entonces lo único que hace el gobierno del presidente Fernández en el entonces es completar el circuito bajo el mismo modelo, bajo el mismo contrato, con los mismos contratistas, con los mismos financistas. El presidente Fernández no hace absolutamente nada diferente de lo que ya estaba hecho. Todo lo contrario. Pero otro concesionario, ¿verdad? No, los mismos concesionarios. Autovía del Nordeste, sencillamente. Y no hay otra empresa que la que tiene la Boulevard Turístico del Atlántico, pero el capital accionario es la misma de Autovías del Este. De Autopista del Nordeste, perdón. Ok. Entonces, son en el dos artículo lo puedes compañías por encontrar. los dos tramos, pero no... Sencillamente se agrega un tramo nuevo bajo el mismo, inclusive la misma plataforma jurídica y bajo la misma plataforma, el mismo esquema económico. El presidente Fernández no cambia nada. Al contrario, trata de salvar el proyecto para que tenga más alcance y tenga mejor rendimiento. ¿Qué ocurrió? La proyección que hizo la empresa de Louis Berger Group, basada en lo que en mi posición, de que el desarrollo turístico de Samaná iba a llegar, esto no se da. ¿Cuáles son los factores? Bueno, no lo sabemos, porque Samaná no acaba de despegar. Porque si tiene 2 aeropuertos, tiene un puerto, tiene facilidades de que arriben barcos turísticos a la bahía. No despega Samaná, entonces probablemente ese es uno de los fallos que cometió el estudio, y al no cumplir con la cantidad de vehículos diarios que pasan por la vía, desde el contrato del ingeniero Hipólito Mejía como presidente de la República, desde ese contrato estaba establecido que el gobierno tenía que pagar. ¿Qué hace el pero presidente? no era desproporcionado la cantidad de dinero que se le garantizaba a la concesión. Desproporcionado ahora cuando ves que hay que pagar una diferencia. Ahora, si la carretera hubiese cubierto este costo, no hubiera habido ningún problema. Hubiera estado ejecutándose de manera perfecta.
¿Qué hace el gobierno actualmente, el presidente de la República? Sencillamente cambia de manos la administración de la carretera. No está ahorrándole nada al país, no está haciendo ningún cambio. Porque sencillamente, en vez de pagar lo que había que pagar de aquí a 17 años, con las tasas de intereses, recordemos, altas contratadas en ese momento, paga un precio al día de hoy y asume la administración de la carretera. Todos aquí hemos pasado por esa carretera, no hemos visto un hoyo en esa carretera. Hemos visto un cuidado permanente y eficiente de la autovía, de la carretera Juan Pablo II y del bulevar turístico. Sin embargo, en la autopista Duarte, que no está concesionada, que está bajo el mantenimiento del gobierno, es un desastre. La autopista Duarte hay que ir siempre a reparar, nunca se le da mantenimiento. Se reparan, acabando de ver una reparación ahí a la altura de Piedra Blanca, entre Maimón y Piedra Blanca, de una importante reparación. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Entonces ahí vemos los modelos. Ahora el gobierno asume una carretera donde ha demostrado el gobierno no ser eficiente en la operación y mantenimiento, como es la autopista Duarte. Está asumiendo una carretera que tiene un costo de unos 15 o 20 millones de dólares al año, ambos tramos en mantenimiento. ¿Podrá el gobierno hacerlo? Encima de esto, veo yo por una acción populista, le rebaja el 20% al peaje para hacerse simpático con la gente. Esto va en detrimento del mantenimiento de la carretera. Ojalá que en el futuro esta carretera no tenga inconvenientes por este manejo actual del gobierno. Y los impactos económicos y los beneficios que ha tenido la carretera ahí están. Estamos hablando que ha impactado 3 provincias, como es la María Trinidad Sánchez, la provincia de Duarte y la propia provincia de Samaná, y cientos de parajes, todos los distritos, todos los negocios que han salido en torno a la carretera y todo el desarrollo humano que ha venido alrededor de esas municipalidades que conforman todo lo que es la Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico. Desde el inicio de la operación de la carretera hasta el momento en que el gobierno actual llegó a un acuerdo con ellos, los inversionistas recuperaron su dinero y ganaron. Bueno, el costo inicial de la carretera era unos 300 millones de dólares. Al día de hoy, el costo se ha recuperado y se han pagado unos 200 millones de dólares adicionales. Quiero resaltar esto, no solamente en la recuperación de capital e interés, sino también en el mantenimiento de la obra. O sea, claro, porque eso va a cambiar. Todo el dinero no va solamente a recuperación de capital e interés. En operación y mantenimiento de la obra hay una cantidad importante que es lo que ha ocurrido en este momento. Bien, finalmente, ingeniero, hay un tema que aunque no toca directamente a la fuerza del pueblo, se ha traído muchísimas opiniones diferentes, que es el tema de la persecución de la corrupción. En el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicano, a raíz de algunas informaciones que se dieron la semana pasada, realizó unas declaraciones, fijó una posición con respecto a la posible vinculación del presidente Danilo Medina en algunos casos donde se ha vinculado a su familia, valga la pena mencionarlo, y a otro de sus relacionados. Y fija una posición donde dice: nadie es culpable por un hecho que cometa otra persona. Dice: Michelle, ¿por qué tú tocas esto a la fuerza del pueblo y no a esto? Porque también vemos las informaciones de que todo puede ser parte de una estrategia política en la que primero el PLD, el partido que queda en segundo lugar, se baja políticamente, y luego entonces si Leonel Fernández se consolida, pero si siguen aumentando los números se llevaría más casos de corrupción. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo y si ya la tienen con respecto a la política actual de persecución a la corrupción? La Fuerza del Pueblo, desde que se iniciaron esta persecución o estos expedientes, como se ha llamado, fijó una posición y es la siguiente: es que solicitamos que se respete el debido proceso en cada caso y que realmente quien tiene algo que justificar o demostrar en la justicia que lo haga. Ahora bien, yo en lo particular pienso lo siguiente. Lo primero es que no veo la necesidad de que la mayoría de los casos, por lo que he visto en los expedientes que se han filtrado, requieran de prisión preventiva. Me refiero carcelaria. Porque ¿dónde podría esconderse un hermano de un expresidente de una república? No creo que haya espacio en el mundo que pueda esconderse, en el caso del amigo Alexis Medina, esconderse, sino que deberá defenderse de lo que lo están acusando. Eso tiene que hacerlo. Pero las condiciones en que lo han encarcelado, pienso que no son justificables. Esa es mi forma de pensar.
Con respecto a la respuesta que dio el PLD, el día de ayer la estuve viendo y entiendo que es una respuesta política a una acción política. De esa forma lo veo. Bien, vamos a agradecer al ingeniero César Fernández, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, que nos acompañará en el día de hoy. Muchas felicidades tanto al ingeniero como a todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con la revista Señores.